Entonces vamos a hablar un poquito en esta tarde a procurar dar una perspectiva evangélica de qué fue eso de la Reforma Protestante. Y evidentemente acerca de este tema podríamos decir muchas cosas, pero vamos a empezar leyendo en la palabra de Dios, la epístola a los Gálatas, el capítulo 1. Dice el versículo 6 al 10 de Gálatas 1: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8: Mas si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y añade el apóstol: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Muy bien, vamos a comenzar entonces con este asunto que nos ocupa en esta tarde, con esta lectura delante de nosotros. Y hemos dicho que vamos a hablar de la Reforma Protestante. Yo, como no quiero tratar de alargarme, no voy a decir todo lo que tengo aquí escrito, y luego al final, si hay alguna cosita, pues podemos añadir algo más. Voy a ir nada más a lo fundamental y que nadie me diga que siempre me paso 10 horas y media de la hora establecida, aproximadamente lo de la media. Y entonces hay una pregunta, porque claro, los protestantes, esto pues es una religión nueva, ¿no?, que apareció en el siglo XVI. Esto lo saqué de internet, de un artículo que había hablándose de este tema, y en particular era un escrito preparado para convencer a los protestantes de sus errores. Entonces, hay un parrafito que decía esto: los protestantes surgen en el siglo XVI. Ellos pretenden ser la Iglesia de Cristo, pero rompen con las enseñanzas transmitidas durante 16 siglos. ¿Es posible que la Iglesia enseñara doctrinas falsas durante tantos siglos? Una buena pregunta, ¿no? ¿Es posible que la Iglesia, dentro de la Iglesia, hubiera enseñanzas falsas durante tantos siglos? ¿Y que Dios lo permitiera? ¿No será que los protestantes deben corregir sus doctrinas porque son ellos los que están equivocados? Vamos a leer en Hechos capítulo 20, otro pasaje importante que hemos de tener en cuenta. Hechos capítulo 20. Hechos 20, versículo 29. Hechos 20, 29. Dice así, el apóstol Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Qué dice ahora? Que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, en medio de vosotros, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Otra lectura está en Timoteo, que viene ahora a mi mente, que la podamos también añadir. La primera epístola a Timoteo. Y ustedes me dirán si les suena esto de algo o no. Primera Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice, versículo 1, claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. En medio de la iglesia estaban, ¿no?
Otra cosa que fueran creyentes, pero estaban en medio de la iglesia. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Les suena a ustedes algo en medio de alguna institución llamada iglesia que hayan prohibido casarse a alguien? ¿Les suena a ustedes de algo eso? Estaba escrito aquí en la Biblia, ¿no? Doctrinas de demonios. ¿O llama la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Lo estoy inventando yo acaso? Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Que no haya sido católico, que sepa que hay días y fechas y momentos en los cuales, por ejemplo, no se puede comer carne sino pescado. Eso me lo estoy inventando yo. Ya estaba escrito en la Biblia. Doctrinas de demonios. Alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse y se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Algo más. Segunda a Timoteo, capítulo 4. Segunda a Timoteo, capítulo 4. Dice, versículo 1: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que insista, que redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán, ¿de qué? ¿De qué apartarán el oído? De la verdad, y se volverán a las fábulas. Es decir, que todas estas cosas que luego pasaron estaban escritas en la Biblia. Así que esa pregunta, ¿es posible que en medio de la iglesia hubiera doctrinas falsas, al menos de lo que se llama iglesia? Sí, es posible, porque además la palabra de Dios ya advertía y avisaba y nos instruía que se levantarían falsos maestros, que habría doctrinas de demonios que serían escuchadas y aceptadas, y vemos tan claramente como esto que hemos dicho del abstenerse de alimentos, del prohibir casarse, que repetimos, no hace falta ser una persona muy para darse cuenta de dónde y cuándo y en qué momento esas cosas aparecieron y se han transmitido hasta el día de hoy. Eso sí, hemos de admitir también que no vamos a hablar de una iglesia o de una doctrina aparecida en el siglo XVI, porque ese es un error grande. No que en el siglo XVI no aparecieran cosas, evidentemente, ni hombres, ni enseñanza, pero no nos vamos a referir nosotros a una iglesia o una doctrina que apareciera en el siglo XVI, sino nos vamos a referir a aquella doctrina, a aquella enseñanza y a aquella iglesia que es conforme a la palabra de Dios y que fue reivindicada en el siglo XVI por ciertos hombres de Dios, como también la fue en el siglo XV, en el XIV y en el XIII, tal vez con menos trascendencia, tal vez con menos publicidad, tal vez con un menor número de cristianos renacidos en esos momentos. Es posible, pero siempre a lo largo de todos los siglos ha habido una cadena continua, una línea ininterrumpida de creyentes que han confiado en la palabra de Dios. Eso es importante. Desde la era apostólica hasta el día de hoy. Siempre ha habido lo que la Biblia llama un remanente. Un remanente. No es que está cayendo aquí un canal de agua ancho. A lo mejor está cayendo un hilito fino. Eso es un remanente. Un hilito fino, ¿sí? De agua. Muy finito. Pero ha habido siempre un remanente. No ha parado ese fluido de creyentes nunca. Nunca se ha detenido desde la era apostólica. Siempre ha habido aquellos que han creído lo que la palabra de Dios enseñaba y que han procurado conducirse conforme a su voluntad, aunque para la historia no existan
como ustedes perdónenme, nosotros tampoco existimos aquí donde estamos, a muchos efectos. Puede ser que piensen que he vuelto loco. No, lo digo con todas las palabras. A muchos efectos nosotros aquí no existimos, ni estamos, ni constamos. Vayan a un mapa de la ciudad de La Palma de Gran Canaria, del año 2014, y busquen Iglesia Evangélica Vegueta, lo van a encontrar. No está en el mapa, búsquenlo, no está. No existimos. Si alguien piensa que ese mapa es fidedigno para saber que hay un grupo de creyentes que se reúna, no va a estar en un mapa oficial de la ciudad. No está, no constamos, no existimos. Claro que sí existimos, pero a esos efectos no existimos. De igual manera pasa con todos estos creyentes, y muchos de ellos en medio de la persecución y del ocultamiento. La persecución y del ocultamiento. La palabra reforma hemos de entenderla en su sentido exacto. En Hebreos capítulo 9 y versículo 10 la vamos a buscar brevemente. Hebreos 9, versículo 10. La palabra reforma. No se trata, al hablar de reforma, de establecer innovaciones o de introducir novedades, cosas nuevas. Reforma, significa re, de nuevo, otra vez. De nuevo, otra vez, hay que regresar a la forma. De nuevo, volvemos a la forma original. Eso es reforma, esa es la idea. Reformar no es hacer algo nuevo, es quitar lo nuevo y volver a lo viejo. No sé si me están entendiendo lo que quiero explicar. En Hebreos 9, versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas al tiempo de, y la palabra, reformar las cosas. Este es un versículo importante para tener esto en cuenta. No es una invención, sino la vuelta al modelo o a la forma original. La historia del pueblo de Israel nos ofrece varios ejemplos de reforma y de reformadores. Tras periodos de decadencia espiritual y olvido de la palabra de Dios, hubo quienes volvieron su vista a los antiguos principios dados por Dios y procuraron conducirse de nuevo según su palabra. Acompáñenme a Segundo del Libro de Reyes, capítulo 22. Segundo Libro de Reyes, capítulo 22. Para ver ahí un versículo. Dice el versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán. Aquí viene el inicio de la reforma, de la vuelta, del regreso a la forma original y adecuada. He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Siempre toda reforma o restauración espiritual viene dada por el redescubrimiento de la palabra de Dios y de lo que la palabra de Dios enseña, tanto en el pueblo de Israel como lo que vamos a ver ahora en este periodo histórico en lo que se llamó la Reforma Protestante. Hay un redescubrimiento de la palabra de Dios y una proclamación entusiasmada de lo que la Biblia enseña. Vamos, Lutero, que es uno de los protagonistas, no es el único, pero es uno de los protagonistas, tal vez el más conocido, tiene una expresión que es maravillosa, a mí me gusta mucho, porque él cuando habla de predicar el Evangelio, y antes leíamos, no hay más que ¿cuántos evangelios hay? Uno solo, ¿verdad? Y si alguien predicare otro evangelio, que sea anatema. Pues Lutero dice, el Evangelio ha resucitado. Dice Lutero, con estas palabras entusiastas, queriendo decir que por fin en todo su núcleo de influencia se va a oír de nuevo el Evangelio tal cual. No es un nuevo Evangelio, es el viejo Evangelio que de nuevo emerge
en medio de las tinieblas de aquella época que les había tocado vivir. Esto un poco acerca de la definición del concepto. No me creerán, pero yo he hecho un esfuerzo de síntesis que estoy sudando nada más por ese esfuerzo. Bien, ahora vamos a decir algo del contexto histórico de la Reforma Protestante. No sé si recordarán hace unos meses atrás que tuvimos un pequeño estudio y vimos una película sobre Tyndall. No sé si recordarán que Tyndall fue aquel creyente que tradujo la Biblia del griego al inglés, en concreto no la Biblia entera sino el Nuevo Testamento, y que tuvo que huir para imprimirla fuera de su patria, y que luego el rey Enrique VIII, ese que la gente dice que es tan protestante, que quemaba a los que traducían la Biblia, era muy protestante. Tan protestante, que tenía toda la doctrina católica. Sí, es verdad, él se hizo el amo, señor y cabeza de su propia iglesia, pero el libro de doctrina y de sacramento y de todo y de liturgia y todo lo que tú quieras católico era igual al de él. La diferencia es que el Papa soy yo. No sé qué tiene eso de protestante, en el sentido que podemos explicar, ni de reformado en el sentido que estamos diciendo. Pues nada, absolutamente nada, ¿verdad? Por eso he querido poner ahí este grabado que representa precisamente a Tyndall cuando se encuentra en la hoguera, y Tyndall es contemporáneo de Lutero. Tyndall es contemporáneo de Lutero. Lo primero que tenemos que decir del contexto histórico de la Reforma Protestante es que en esos momentos, antes de que emergiera la Reforma, la Biblia era un libro proscrito, la Biblia era un libro prohibido. Existía una férrea prohibición de traducción de la Biblia o de lectura de la Biblia. La Biblia había sido escrita originalmente en hebreo y arameo, el Antiguo Testamento, y en griego el Nuevo Testamento. En determinado momento había sido traducida al idioma latín, porque el latín fue, en los primeros siglos del cristianismo, la lengua que se hablaba en toda Europa. Era la lengua hablada por el pueblo. Pero llegó el momento en el cual se fueron desgajando del latín diferentes idiomas, pero la Iglesia Católica Romana estableció que la Biblia en idioma latín era la única que se podía leer, era la única aceptable, y no se podía traducir, ni tocar, ni hacerla entender al pueblo. Los diferentes pre-reformadores, es decir, los que anticiparon la Reforma, procuraron dar a conocer el texto de la Biblia a las grandes masas que lo ignoraban y a las cuales les era negado. Ahí tenemos el caso de Tyndall. ¿Qué les pasaba a las personas que se atrevían a dar a conocer lo que la Biblia decía? Que iban a ser condenados, que iban a ser juzgados, que iban a ir a la hoguera junto con sus Biblias. Se quemaba la Biblia y al que la traducía. Y si yo me compraba una de aquellas Biblias, también me quemaba. Y si resulta que Natanael tiene un niño que se llama, voy a saber cómo se llama un niño, ¿cómo podrá ser el niño? No se me ocurre nada. Daniel podría ser tal vez ese niño, y otro que se llama Rubén. Y vamos a suponer que Natanael, que ha comprado esa Biblia, le enseña unos versículos en la casa a escondidas a Daniel o a Rubén de la Biblia, y esos niños van al colegio y se los dicen a otro niño, y por casualidad los oye un profesor y se da cuenta que es un versículo de la Biblia. ¿Saben qué le puede pasar al padre de Rubén y de Daniel por enseñarle unos versículos de la Biblia en su idioma a sus hijos? ¿Qué le puede pasar al padre? Que lo van a condenar, y ahí va a acabar el padre y los hijos huérfanos. Esas cosas pasaban. Eso era la era de la pre-reforma. No sé lo que en el instituto le van a contar aquí a los niños en el colegio, pero eso es lo que pasaba. Esa era la realidad que existía en aquellos momentos. Y por eso yo les digo también que si les dicen que Enrique VIII era muy protestante, un poco raro les queda eso, ¿vale? Él era su propio papa, pero seguía siendo doctrinalmente católico, y las hogueras seguían ardiendo.
En segundo lugar, lo siguiente que hay que decir es que la segunda característica importante del contexto histórico es que ya les he dicho que la Biblia se encuentra en latín, ¿verdad? Pero resulta que hay un erudito que se llama Erasmo de Rotterdam, que es un humanista, y los humanistas fueron aquellas personas que se preocuparon por recuperar los conocimientos antiguos, en especial de la antigüedad greco-romana, y de que esos documentos estuvieran accesibles a la población y los pudieran leer y conocer y estudiar. Y este Erasmo de Rotterdam pretendió que pudiera haber el Nuevo Testamento en lengua griega que estuviera dispuesto para ser consultado, claro, por las grandes personas. Para ello, que no estaba eso publicado, Erasmo tuvo que consultar diferentes manuscritos hasta él hacer una edición en un libro. Por supuesto, Erasmo tuvo la protección papal, la autorización papal, y dio a conocer su trabajo en el año 1516. Este hecho fue fundamental, que Erasmo de Rotterdam preparara este Nuevo Testamento, que lo conocemos como el Textus Receptus o texto recibido, porque a partir de esa traducción, Tyndale, que estaba antes ahí, tradujo su Nuevo Testamento del griego al inglés, y Lutero tradujo su Nuevo Testamento al idioma alemán, gracias a que Erasmo, repito, hizo el trabajo de cotejar los manuscritos y de dotar de un libro en el que estuviera escrito en el griego original las palabras del Nuevo Testamento. Este fue otro hecho fundamental y es importante que tenemos que citar. Eso que tienen ahí es un fragmento de Juan 18, de la primera edición del Nuevo Testamento de Erasmo, del año 1516. Está una columna en latín y la otra columna en griego. Ustedes lo ven ahí. Vale. Y ahora pasamos a hablar, el siguiente aspecto importante son los pre-reformadores. Claro, porque nos dicen que todo esto es del siglo XVI. Y eso no solamente es discutible, sino falso. Hay que hablar de los pre-reformadores. En los siglos anteriores, al mismo tiempo que había cada vez una mayor crisis espiritual y un mayor alejamiento de la palabra de Dios, surgieron varias voces que se hicieron oír. No estamos refiriéndonos ahora, como decíamos al principio, a aquellos como nosotros que no estamos en los mapas, sino a aquellos que llegan a estar en los libros de historia, aquellos que conocemos bien, aquellos que Dios usó para que hubiera muchos y muchos convertidos, incluso algunos que todavía permanecen hoy parte de sus obras, porque fundaron iglesias que todavía perduran hoy, después de casi 1000 años, como es el caso de Pedro Baldo, que tenemos ahí escrito. Pedro Baldo, o Pierre, aquí tenemos una francófona que lo podría pronunciar como es, Pedro Baldo, que nace, como ustedes ven, por 1140 aproximadamente y fallece a inicios del siglo XIII, era francés, es una figura muy importante entre los pre-reformadores. En el año 1173, Pedro Baldo era un hombre muy rico. Parece ser que él vivió la muerte repentina de un amigo suyo. Se quedó muy impactado. Y claro, él comenzó a pensar, si a mí me hubiera pasado eso, que yo de repente me muero, ¿me condenaré? Esa era la pregunta de Pedro Baldo. Y entonces él fue a un sacerdote para preguntarle qué podía hacer él para ser salvo. Y claro, el sacerdote se rió un poco de él, la verdad. Pero le citó una palabra del Evangelio en Mateo 19:21, a ver si alguien lo puede leer para ver qué fue lo que le dijo aquel sacerdote. En realidad se burló un poco de él, pero le citó esas palabras. Mateo 19:21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sigue. Pues este sacerdote le dijo simplemente, dice, mira, muy bien, esas tenemos. ¿De verdad? Sí, tú. Mira, sal ahora a la calle, y toda esa fortuna que tienes, a ver si se la regalas a los pobres. ¿Saben lo que hizo Pedro Baldo? Lo que le aconsejó a aquel sacerdote.
cogió toda su fortuna, era de los hombres más ricos que había. A ver, ¿cuánto tengo? La juntó toda e hizo 2 partes en la fortuna. La mitad de sus bienes se la entregó a los pobres de la ciudad. Así. Y la otra mitad de sus bienes la cogió para hacer una cosa muy extraña. Financió una traducción de parte de la Biblia. Desde el idioma latín, por supuesto, porque todavía no estaba este Nuevo Testamento que hemos dicho de Erasmo, financió una traducción de una parte de la Biblia al idioma francés. Y con ese dinero, él y todos aquellos que se iban convirtiendo, porque ese hombre comienza a predicar entonces, porque él mismo se convierte, una vez que lee él eso que ha sido traducido, él mismo se convierte, y ya no solo le da pan, verdura y carne a todos los pobres y hambrientos que habían en la ciudad, sino es que junto con otros que se van convirtiendo porque él les enseña la palabra de Dios, van de pueblo en pueblo repartiendo y hablando de la Biblia, repartiendo y hablando de la Biblia. Solo que ahora el rico Pedro Baldo es un pobre Pedro Baldo, y los que están con él se les conoce en la historia como los pobres de Lyon. Los pobres de Lyon no se gastaban el dinero sino en compartir la Biblia. Y fíjense, dicen los inquisidores que ni tan siquiera se atrevían al llegar a las casas a ofrecer lo que llevaban, sino ellos explicaban que ofrecían joyas, anillos, telas y otros adornos. Y si la gente les recibía, cuando les preguntaban si tenían otras joyas, y era casi una clave, ellos contestaban: tenemos joyas más preciosas que esta. Solo si prometen no denunciarnos se las enseñaremos. Seguramente estaban pensando en aquello de no echemos nuestras perlas a los cerdos. Y entonces cuando obtenían esa seguridad, ellos decían: ahí está, tenemos una piedra preciosa tan brillante que su luz permite ver a Dios. ¿Cuál es esa piedra preciosa tan brillante? La palabra de Dios. Su luz permite ver a Dios. Y tan radiante que puede encender el amor de Dios en el corazón del que la posee. ¿Qué puede encender esa llama? La palabra de Dios. Estamos hablando en lenguaje figurado, pero lo que le decimos es la pura verdad. Y entonces sacaban de debajo de su ropa alguna parte de la Biblia que tenían escondida, se la vendían a aquella persona, se la quería comprar, y si no al menos se la leían, explicaban y le invitaban a conocer al Señor. Este era Pedro Baldo. ¿Ustedes habían oído hablar de los valdenses? Todavía hoy existe la obra de los valdenses, hasta el día de hoy. En algunos países más que en otros, sobre todo hoy los más que quedan están en Argentina situados porque emigraron de Europa hacia el continente americano. Pero esto en el siglo XI, este era un prerreformador. Y este compartió la palabra y fue muy usado por Dios en aquella época. Los valdenses hasta el día de hoy existen y continúan. Esa es una estatua de Pedro Baldo que está en Worms, en Alemania. Prerreformadores. Juan Wycliffe. Antes de hablar en concreto de Juan Wycliffe, tengo que decir que hubo 3 prerreformadores que fueron afectados por el concilio de Praga. El concilio de Constanza, El concilio de Constanza. Al final que hable de los 3 van a entender por qué. Los 3 fueron afectados por el concilio de Constanza. Ese fue un concilio un poco raro, porque fue una época histórica en la cual hubo no un papa, sino había uno que decía ser papa y otro que también, e incluso un tercero. 3 que decían ser en ese momento el que ostentaba la autoridad del papado. Y había una división en la Iglesia Católica. En el concilio de Constanza, el papa que lo inició, que lo convocó, se llamaba Juan XXIII. No sé si les resultará extraño a los que saben algo de historia reciente que el papa que lo convocó se llamaba Juan XXIII. Resulta extraño, ¿verdad?
Porque él convocó el concilio y se llamaba Juan 23, pero es que al año ya no era papa, lo habían destituido, había salido huyendo, luego lo capturaron, lo encarcelaron, lo condenaron por asesinato, violación y una serie de crímenes más que parece ser había cometido, y pasó de ser papa a ser antipapa. Así que el papa que convocó ese concilio, en medio del concilio pasó a ser un fugitivo de la ley. Eso para que vean la situación en la cual se encontraba, y no voy a ser más detallado. Juan Wycliffe, pre-reformador, nacido aproximadamente el año 1320, fíjense que hemos ido con Pedro Baldo, vamos pasando un poquito más adelante, ¿verdad? Del siglo, Pedro Baldo había nacido el año 1140 aproximadamente, y ya vamos por el 1320 aproximadamente, vamos avanzando. Pero la obra de Pedro Baldo continúa muy viva hasta hoy, por tanto en aquel tiempo más. Juan Wycliffe era inglés y había traducido la Biblia desde la Vulgata latina a esa lengua, al inglés. Ahora, ustedes recuerdan que, repito, cuando hablamos de Tyndale, que la tradujo posteriormente, ya se había traducido la Biblia de Wycliffe, pero la Biblia de Wycliffe fue muy poquito conocida. La persecución fue muy tenaz y a pesar de que existía la Biblia de Wycliffe, repito, de la Vulgata latina al inglés, muy pocas personas pudieron tener acceso a esta traducción. Ahora, Wycliffe dice que la palabra de Dios es la verdadera fuente de autoridad para la iglesia y para el creyente. Que la autoridad no está en la iglesia misma, por ella, sino la autoridad está en la palabra de Dios y que ella es la fuente de autoridad y que la revelación de Dios es a través de su palabra. Vamos, esto le costó tanto a Wycliffe. Los que conocieron el Evangelio a través de Wycliffe recibieron el nombre de, hemos puesto ahí, Lolardos. Pues ustedes alguna vez escuchan el nombre Lolardos. ¿Quiénes eran los Lolardos? Los que conocieron el Evangelio a través de Wycliffe y por varios siglos siguieron reuniéndose. Ahora, antes les he nombrado el concilio de Constanza, ¿verdad? En ese concilio ya les he dicho lo que pasó con el Papa un poquito, algo, Juan 23, luego después antipapa. En ese concilio, aparte de resolver el problema de quién iba a ser el Papa ahora, también se trató el asunto de la reforma de la Iglesia. Alguien comienza a tirarme piedras por ahí o dardos envenenados o algo. ¿Cómo que estuvieron hablando en un concilio de la reforma de la Iglesia? Pues sí. ¿Sí? ¿Y en qué año fue eso? Pues el concilio de Constanza empezó en el año 1414 y terminó en el 18, 4 años. Ya había causas objetivas por las cuales algunos incluso dentro de la Iglesia Católica pedían una reforma, una vuelta a muchas cosas olvidadas y una reparación o restauración de muchas cosas rotas o corruptas. ¿Saben cuál fue al final la resolución hablando de la reforma de la Iglesia? Claro, salió el tema de los Pedro Baldo, de los Wycliffe. ¿Saben cuál fue la respuesta del tema de la Iglesia? De la reforma de la Iglesia. Tenemos que eliminar a los... Tenemos que acabar con... Ese fue al final la resolución. No vamos a arreglarlo, sino vamos a quitar los que la dan a, con los problemas los dan a conocer. Pues entonces pasaba que, miren, Wycliffe, ¿en qué año nació Wycliffe? Aproximadamente 1320 y murió en 1384. ¿Sí? Ese concilio de Constanza fue en el año 1414 al 18. ¿Dónde estaba Wycliffe por ese entonces? Evidentemente, estaba muerto. Estaba muerto. ¿Qué van a hacer entonces ellos con Wycliffe? Esa es mi pregunta. ¿Qué van a hacer ellos con Wycliffe? Ya está muerto. ¿Qué van a hacer con él? Bien, efectivamente. Tienes un 10,5. Claro, es una cosa muy rara. Aunque tardaron unos 14 años en hacerlo, después del concilio de Constanza, la tumba de Wycliffe fue buscada y fue abierta. Cogieron sus restos, los sacaron de la tumba y los pusieron en una hoguera. ¿Que no me creen? Ilustración de la época. Es una ilustración medieval. Esto es una ilustración medieval, real, donde
Calavera y hoguera, ¿lo ven? Calavera y hoguera, ¿lo ven? ¿Qué estaban haciendo esas personas? Estaban quemando los restos de Wycliffe. Por el centro se ve los huesos del cadáver. Y por el otro lado se ve que están tirando algo al agua. Efectivamente. Ustedes saben, en la Biblia, el hecho de incinerar a una persona es señal de juicio. Para indicar el juicio de Dios sobre Wycliffe, y en particular el juicio de la Iglesia Católica sobre Wycliffe, lo desentierran, lo cual es una deshonra, y lo incineran, lo cual es señal de juicio y de maldición. Y al final las cenizas son llevadas al río Swift, cerca de donde lo quemaron, y allí esparcieron las aguas, las cenizas en las aguas que flotaron, parece ser, río abajo, y finalmente fueron al mar. Los discípulos de Wycliffe, sin embargo, pensaron que de alguna manera el mensaje de Wycliffe iba a caminar tanto, iba a ir tan lejos como las cenizas que bajaron por el río y algunas llegaron al mar. Y no se equivocaban, a pesar de todo esto. Ahora, he dicho Concilio de Constanza y 3 prerreformadores, ¿verdad? El segundo, Juan Hus, otro prerreformador, nacido en 1374 y ahora checo. Es importante que voy diciendo Pedro Baldo, que nació en Francia, ¿se fijan? Tenemos a Wycliffe, que nació en Inglaterra. Tenemos a Hus, que nació lo que entonces se llamaba Bohemia, hoy es Chequia, o la República Checa. Fíjense que en diferentes países Dios iba levantando diferentes personas que iban predicando su palabra a lo largo de los siglos, ¿lo ven? Juan Hus. Él había sido ordenado sacerdote en 1401 y había sido profesor en una universidad en Praga. Sin embargo, fue influenciado por Wycliffe. No que habían quemado las cenizas de Wycliffe y esto y qué sé yo. Pues miren, este fue uno de los que se convirtió a través de Wycliffe y del legado de Wycliffe. A través del legado de Wycliffe. Solamente no lo conoció personalmente, pero fue influido por él. Y afirmó Hus que solo las Escrituras tenían autoridad divina y que los hombres en la Iglesia no podían decir otra cosa que lo que la Biblia enseñara. La Biblia es la depositaria de la verdad. Y luego dijo otra cosa muy peligrosa: solo Dios puede perdonar pecados. Y se formó un gran problema, porque resulta que los sacerdotes tenían el poder de dar el sacramento del perdón, esta cosa, y solo Dios puede perdonar pecados, enseñó. Así que fue citado a qué concilio, al de Constanza que hemos mencionado, ¿verdad? Ahí, cuando estaban hablando de la reforma de la Iglesia, para defender sus creencias. El emperador Segismundo le dio un salvoconducto para que pudiera llegar con seguridad hasta allí. Pero una vez allí no le dio ninguna protección. Él fue para defender sus creencias y él ya sabía que lo más seguro iba a terminar igual que Wycliffe. Ya lo sabía. Él no era tonto ni lo ignoraba. Pero fue. Él fue. Allí le dijeron que se retractara. Él se negó y lo condenaron a morir quemado. Los que conocieron el Evangelio a través de Juan Hus se conocen como husitas. Antes hablamos de los valdenses, ¿verdad? Pedro Baldo, los valdenses. De Wycliffe, los lolardos. Y ahora Juan Hus, los husitas. Ahora, lo que ven ahí es una ilustración de cuando está ante el Concilio de Constanza. Se conoce el martirio de Hus como uno de los puntos clave de la prerreforma. De nuevo una ilustración medieval, pero tenemos las palabras de Juan Hus a su verdugo. La palabra Hus significa ganso en el idioma checo. La palabra Hus significa ganso en el idioma checo. Algunos las consideran que fueron proféticas.
Juan Has le dijo a su verdugo: vas a asar un ganso. Su nombre significaba ganso. Pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar ni hervir. Y justo 102 años después, el fraile agustino Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg, 102 años después. Y si ustedes saben algo de la historia, Lutero en su escudo, en su heráldica de armas de la familia, tenía un cisne. Así que esto pasó tal cual se lo había dicho. Uno no entiende muchas cosas, pero esto pasó así tal cual en el momento de la muerte. Le dijo Juan Has, y por alguna causa Dios así lo permitió. Dios así lo permitió. Ahora, hay una tercera persona, un tercer prereformador que sufrió por el Concilio de Constanza. Este es Jerónimo de Praga. Jerónimo de Praga era un predicador, era un cristiano, y a lo mejor es incluso con el cual más nos podemos identificar algunos, porque cuando Juan Has se marcha para ir al Concilio de Constanza, Jerónimo de Praga le dice: ánimo, valiente, valeroso, no tiemble tu fe. Pero sin embargo la fe le tembló a Jerónimo de Praga. Por eso digo que a lo mejor nos podemos sentir identificados con él. Su vida nos revela el profundo conflicto del que se encuentra entre la vida y la muerte por causa de su fe. Este hombre en determinado momento es capturado cuando ya sabe lo que pasa que iban a Wycliffe condenado a ser quemado como hicieron. Su apreciado maestro Has también a la hoguera. Y él, cuando es apresado, le dicen: a ti te vamos a quemar también, así que retráctate. Y este hombre cae en un estado de tristeza tan profundo que dice: yo acepto, me retracto. Y se comprometió a adherirse a la fe católica. Y le pidieron: pero fírmanos que tú estás de acuerdo con que quememos a Wycliffe sus restos y que hayamos quemado a tu maestro Juan Has. Y él, en aquella desorientación: yo firmo. ¿Se pueden imaginar cómo se encontraría Jerónimo de Praga? ¿Alguna vez habían oído ustedes nombrar a este? Nunca, ¿verdad? Y entonces está en el calabozo, a solas consigo mismo. Le van a poner en libertad seguramente, puede ser, ¿verdad? Porque y allí en el calabozo a solas dice que le viene a su mente el valor de Juan Has y su propia cobardía. Y entonces lo llevan de nuevo al concilio, porque sus jueces todavía quieren un poco más para estar seguros. Y entonces es el momento que Jerónimo de Praga pide que le den una oportunidad para defenderse. Limítese a afirmar o a negar lo que se le ha dicho, le dicen allí. Tienen miedo de que uno de aquellos pueda convencer a alguno de la audiencia, que no diga nada porque ya nos asustamos. Y él dice: esto es una injusticia y una verdadera crueldad. Y añade: de todos los pecados que he cometido desde mi juventud, ninguno pesa tanto sobre mí ni me causa tan acerbo remordimiento como el que cometí en este funesto lugar, cuando aprobé la inicua sentencia pronunciada contra Wycliffe y contra el santo mártir Juan Has, maestro y amigo mío. Y ahí la ira de aquellos hombres desbordaba